Biografía de Sándor Ferenczi. Nació en Miskolc, Hungría, el 7 de julio de 1873. Era el octavo nacimiento dentro de la familia de 12 hijos. Su padre era Poruch Frankel, nacido en Cracovia, Polonia, en 1830, hijo de una familia de judíos polacos. Su madre era Rosa Eibenschutz, nacida también en Cracovia, Polonia. El progenitor falleció cuando Sándor Ferenczi era prácticamente un niño, por lo que perdió la figura de referencia paterna muy temprano. Sándor continuaría sus estudios e ingresaría después de la Facultad de Medicina en la Universidad de Viena en 1890, especializándose en psiquiatría. Falleció el 22 de mayo de 1933 en Budapest, Hungría, de una parálisis del sistema respiratorio ocasionada por la anemia a sus 59 años. Sándor Ferenczi pertenecía a la corriente del psicoanálisis. Como estudio, Sándor experimentó con la hipnosis cuando era todavía un estudiante de la escuela superior en Miskolc. Como dato curioso, a la edad de 15 años pierde a su padre, y esto le deja una marca que significará la relación entre él y Freud como complejo paterno. Sándor se acompaña a una propuesta extremadamente reservada en relación a la vida afectiva, donde los contactos físicos eran tan infrecuentes así como los diálogos de intimidad sobre el cuerpo, el sexo o los afectos. Sándor es el primero a quien se refiere Freud como querido amigo en sus cartas. Fue pionero de lo que hoy en día es conocido como psicosomática. Continuando, vamos a ver que Ferenczi va aún más lejos cuando afirma que la pedagogía cultiva la negación de las emociones y de las ideas. Nos dice que la pedagogía obliga al niño a mentirse a sí mismo y a negar lo que sabe y lo que piensa. Vamos a ver que también nos dice que es difícil de definir, pero esta se parece mucho a lo que viene siendo una mentira. Y también nos dice que mientras que los mentirosos y los hipócritas oculten las cosas y a los demás o demuestran emociones e ideas inexistentes, la pedagogía obliga al niño a mentirse a sí mismo y a negar lo que sabe y lo que piensa. Posteriormente, tiempo más tarde, Winnicott hará una reflexión que alude a esto y la llamará el verdadero self. Vamos a ver que Ferenczi aboga por una reforma pedagógica que permite evitar el rechazo de las propias ideas y emociones, y que pensando como solía hacer Freud en las posibles objeciones a la reflexión que ofrece Ferenczi, las contesta una por una a la probable argumentación de que estaría fomentando el egoísmo. Ferenczi propone una renovación y una mutación de los parámetros psicoterapéuticos que inauguran un giro en la historia misma de ciertos conceptos claves del psicoanálisis, a los que hoy en día todos los psicoanalistas recurren, más o menos directamente, tanto en la teoría como en la práctica. Inicia la exploración de las regiones psíquicas más allá de lo edípico, de lo simbólico, e intenta explicar las capacidades de decisión del funcionamiento originario de la psiquis. Su obra incursiona en contenidos tales como el concepto de introyección y proyección primitivas, la regresión en la cura psicoanalítica, la importancia de la concentración en el tratamiento y, no menos importante, la necesidad del propio análisis del terapeuta, es decir, la segunda regla fundamental del análisis. Podemos decir que Sándor Ferenczi era un innovador. Realiza importantes distinciones entre el traumatismo, lo traumático y el trauma, entre el clivaje del yo y el clivaje narcisista, como consecuencia de traumatismos psíquicos precoces. Enfatiza la importancia del amor primario y el odio primario, entendiendo el odio como medio de fijación más fuerte que el amor del odio, y los problemas del término de la cura psicoanalítica. En 1929, en su trabajo Principios de relajación y neocatarsis, Ferenczi explica que sus pacientes, en vez de quedarse obedientemente tendidos sobre el diván,
se levantaban de golpe, caminaban por el consultorio y hablaban mirándolo a los ojos, eran personas completamente diferentes. Eran personas que necesitaban de sesiones prolongadas, que él atendiese en sus domicilios o que se le diera más sesiones por días. ¿Esto para qué? Pues para darle un poco más de tiempo, un poco más de análisis e investigar a profundidad sobre cada uno de los problemas que esas personas tenían. Además, en 1931 dio una conferencia en la Asociación Psicoanalítica de Viena, llamada Análisis de Niños con Adultos, en la cual reconoce la labor infantil de Hermann Wundt para posteriormente valorizar los aportes de Melanie Klein, Anna Freud y August. También se sorprende al ver a profundidad los problemas del psicoanálisis de los niños, y además menciona que en lo personal él ha utilizado con sus pacientes, entre comillas, complicados y en estados muy regresivos, técnicas propias del análisis infantil. En 1919, Ferenczi fue el primer psicoanalista en dar clases de psicoanálisis en la carrera de medicina en la Universidad de Budapest. A partir de 1919 a 1933, crea unas técnicas que no son de dominio público, que fueron como que escondidas, y que fue hasta 1981 que fueron descubiertas, y venían algunas técnicas que Ferenczi había dejado, que vienen en el Diario Clínico de 1932. Son 7 técnicas que describe Ferenczi en ese libro, que es la técnica bioenergética, la técnica gestáltica, técnica de encuentro, técnica del efecto primario, psicoterapias breves, terapias superficiales y técnicas psicosomáticas, que no se le dieron importancia, a que no le dieran el crédito a Ferenczi, y que algunos terapeutas que vieron esas técnicas le fueron llamando a diferentes técnicas psicoterapéuticas.